Hola, espero estés pasando un hermoso sábado. Hoy la lectura de Éxodo 21 nos puede dar algunas lecciones. Aunque en nuestra época no existe la esclavitud, el contexto cultural en el cual vivían los israelitas, en ese contexto sí. Es más, ellos acababan de salir de la esclavitud en Egipto. El versículo 1 en adelante del mismo capítulo 21 nos habla acerca de cuando un hebreo era esclavo o siervo, como dicen algunas versiones. Pero tenía algunas opciones. Por ejemplo, en el versículo 5 había la opción que él diga: yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no quiero salir libre. Entonces dice el verso 6: su amo lo llevará ante los jueces, lo arrimará a la puerta o al poste y le horadará la oreja con lesna. Así será su siervo para siempre. En aquella época, cuando una persona necesitaba dinero, podía pedirlo prestado y luego pagar ese dinero con 6 años de trabajo. No podían ser 7 años. Por eso también recordemos que el libro de Proverbios nos recuerda que todo aquel que pide prestado dinero es esclavo de aquel que le prestó. En aquella época esa persona era obligada a trabajar durante 6 años. El séptimo año quedaba en libertad. Pero si se había casado con una sierva de aquel amo, ella tenía que quedar junto a sus hijos. Por eso la persona también tenía la oportunidad de decir: yo deseo quedarme para siempre. En ese contexto también hablará la Biblia muchas veces la palabra para siempre. Para siempre no quiere decir eternamente, sino durante un tiempo limitado. Recordemos que una persona no vive eternamente aquí en esta tierra. En otros contextos a veces entendemos que ese para siempre es algo eterno, pero no, es un tiempo limitado. Más adelante encontramos leyes acerca de actos de violencia. Recordemos que el pueblo de Israel estaba empezando como nación. Aún no se asentaban en la tierra prometida. Iban caminando en el desierto, pero eran tantos que necesitaban tener una legislación. Y aquí habla de aquellos que mataban a alguien. Era necesario en la época y era costumbre en las naciones: diente por diente, mano por mano, ojo por ojo, pie por pie. Pero también había aquellos que mataban a alguien sin querer, perdón, de una manera que defendiéndose o en alguna circunstancia extraña salía muerta alguna persona. Entonces estas personas o el asesino que había cometido aquel acto sin querer tenía la oportunidad de ir a una ciudad o a algunas ciudades, habían algunas, hablaremos después de eso, que se llamaban las ciudades de refugio mientras vivía el vengador, es decir, familia que podía vengar, en este caso, al muerto. Si un animal estaba suelto y su dueño sabía que el animal era peligroso y este animal mataba a una persona, este dueño era culpable porque él sabía. Pero si no sabía, el animal era el que debía morir y moría apedreado, según lo que dice el versículo 29. El verso 32, por ejemplo, dice: si el buey cornea a un siervo o a una sierva, su dueño pagará 30 siclos de plata, el buey sería apedreado. Recordemos que la carne apedreada, la carne que era molida por algún motivo accidental, o en este caso apedreamiento, era una carne que no se podía comer. Al final encontramos que el pueblo empezó a tener leyes con las cuales podían convivir en sociedad. Estas leyes, algunas o existirían algunas en el desierto, otras se mantendrían cuando ellos ya se asentaron en sus ciudades y dejarían de ya estar en vigencia porque ya no estarían más en el desierto. Que hoy sepamos
que el Señor tiene sus leyes, su santa ley, como lo vimos el día de ayer, pero también hay leyes humanas que nosotros estamos llamados a cumplir. Que Dios te bendiga y que sepamos que hay que dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César.